Figuras como Isaac Newton y Galileo usaron términos como filosofía experimental o filosofía natural porque no había una palabra para designar lo que estaban haciendo. Hasta fines del siglo XIX no le empezamos a llamar ciencia a la ciencia, a lo que hoy llamamos ciencia, y esto se trasladó también hacia el español. El otro día alguien, y lo hizo con toda buena intención, quiero creer yo, comentó lo siguiente. Y este no va en los comentarios, sino va fuera de los comentarios. Aclaro que mi comentario no es hate, dice, déjenme hacerlo más grande. La ciencia y la filosofía como enemigas históricas, no dije enemigas, donde una chapoteaba en la nada mientras la otra destruía el mundo, se le olvida un detalle histórico básico. La ciencia moderna nació de la filosofía natural. No. Newton no tituló su obra principal Manual de Física, sino Filosofía Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de la filosofía natural. Y esto toca un asunto del que yo ya tenía ganas de hablar, o que ha estado en mi interés desde mucho tiempo antes. Miren, la palabra ciencia proviene del latín, scientia, que significa conocimiento. Como tal, la palabra entra al inglés, a lo que llaman el inglés medio, en plena Edad Media, alrededor del año 1300, pero se refiere a todo aprendizaje, habilidad o conocimiento colectivos del ser humano. Si tú eras teólogo, tenías la ciencia de la teología. Si eras filósofo, eras la ciencia de la filosofía. En el siglo XVI y XVII ocurre la revolución científica. Pero la revolución científica ocurre en un entorno en el cual la filosofía lo dominaba absolutamente todo. Los filósofos tenían el control de todo el conocimiento, o de lo que creían que era conocimiento. Querías hablar del universo, querías hablar del sistema solar, Aristóteles dijo. Y de ahí no podías salir. Querías hablar de biología. ¿Cuántos dientes tiene la mujer? Aristóteles dijo. La mujer tiene menos dientes que los hombres. No es cierto. La palabra ciencia no significaba lo que hoy entendemos por ciencia. Las palabras evolucionan. Esto ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Entonces, para diferenciar la filosofía de, pues a mí se me ocurrió, la filosofía de, bueno, si me pongo a pensarlo y seguramente llego a la razón, me servirá para llegar a la verdad, como creían los filósofos, y algunos lo siguen creyendo, o muchos, quizás todos lo siguen creyendo. No existía nada que se llamara de otra manera de hacer las cosas que no fuera la especulación filosófica vacía, chapoteando en la nada, que hasta ese momento de la historia, al iniciarse la revolución científica, no había generado ningún conocimiento sólido real, ni uno. No te decía nada de la biología, no te decía nada de la astronomía, no te decía nada de la meteorología, no te decía nada de la geología, no te decía nada de la química, no te decía nada. Cero, niente. Y si no aceptas esto, que la filosofía en esos años, desde Aristóteles hasta la revolución científica, no había producido nada útil, no vamos a llegar a ningún lado. Tienes que demostrarme, eso sí, si quieres discutirlo, tienes que demostrarme qué produjo la filosofía. Y por favor, saquemos a la lógica de la filosofía, porque la lógica es eminentemente matemática y la mayoría de los filósofos no la usan. Mucho menos la desarrollan en investigaciones de lógica y matemática, como lo han hecho otros matemáticos que luego también les gusta llamarse filósofos, como Bertrand Russell. Bien. Entonces, ¿cómo le llamo a lo que estoy haciendo, que no es la filosofía de aquellos,
Pero pues, todo se llama filosofía. Bueno, le llamamos filosofía natural. Ah, qué bien, somos filósofos naturales. No somos como ellos, somos distintos. Somos filósofos naturales o filósofos experimentales. Figuras como Isaac Newton y Galileo usaron términos como filosofía experimental o filosofía natural porque no había una palabra para designar lo que estaban haciendo, porque era totalmente nuevo. Era una forma de aproximarse al mundo que era totalmente distinta al yo te convenzo a través de argumentación y razón. Era, esto yo lo puedo demostrar y tú lo puedes verificar independientemente. Me creas o no me creas, estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo conmigo, consideres que estoy equivocado o no consideres que estoy equivocado, esto lo puedes verificar tú experimentalmente. Ejemplo, los pesos con planos inclinados de Galileo. Era otra cosa distinta. Mientras se desarrollaba la revolución científica, en el tomo 2 del Diccionario de Autoridades de 1729, se definía ciencia, conocimiento cierto de algunas cosas por sus causas y principios, por lo cual se llaman así a las facultades como la teología, filosofía, jurisprudencia, medicina y otras. Es del latino scientia, que significa esto mismo. Vale. La palabra científico ni siquiera existía en inglés, en español sí. Es curioso, en el diccionario de autoridades, en ese mismo diccionario de autoridades, que es el origen de la atroz Real Academia Española, que creen que mandan sobre mi idioma y el idioma de usted y de todos nosotros, decía que científico era cosa perteneciente a la ciencia, o también se llama así a la persona consumada en alguna o en muchas ciencias. Ciencias como conocimiento, filosofía, jurisprudencia, teología. Entonces, un científico era alguien que era muy bueno en teología. No era la definición que utilizamos hoy, la acepción que utilizamos hoy. En inglés, que es finalmente el idioma de la ciencia, probablemente por culpa de la Real Sociedad, de la Royal Society, entre 1830 y 1840, perdón, en 1833, William Whewell inventó en inglés la palabra 1830. Estoy haciéndome un lío. Vuelvo a empezar. En 1833, William Whewell acuñó el término científico en idioma inglés. Existía en español como alguien que practica el conocimiento, pero William Whewell lo utilizó para descubrir a las personas que estudiaban el mundo material, separando el concepto de la metafísica y la filosofía. Esto no le gustó muchísimo a quienes estaban a su alrededor, pero en 1867 el Oxford English Dictionary oficialmente consolidó la definición estrecha moderna, definiendo la ciencia específicamente como las ciencias físicas y experimentales, excluyendo los campos teológico y metafísico. Es decir, hasta fines del siglo XIX no le empezamos a llamar ciencia a la ciencia, a lo que hoy llamamos ciencia, y esto se trasladó también hacia el español y hacia otros idiomas. Pues fue rechazado por la élite el concepto científico de Whewell. Preferían hombre de ciencias, pero hombre de ciencias confrontado ¿con qué? Con hombre de letras. ¿Tú de qué eres, de ciencias o de letras? Hasta hoy. Pero finalmente, a fines del siglo XIX, decíamos, tuvo éxito finalmente la palabra de Whewell. Y sobre el español se nos dice, el término científico aparece registrado por primera vez en el siglo XVI en textos literarios, se incorpora al Diccionario de Autoridades en 1729. Pero en el siglo XVI y al XVIII es un uso literario originado en la palabra en el latín scientificus. El cambio de la palabra científico para referirse directamente a las personas dedicadas a la ciencia ocurrió mediante el proceso llamado sustantivación. Tú tienes un adjetivo, esto es un conocimiento científico, y ese adjetivo científico se convierte en un sustantivo. Pero
hasta antes, o sea, antes del siglo, de fines del siglo XIX, figuras como Isaac Newton o Galileo Galilei eran conocidos como filósofos naturales u hombres de ciencia. Ya a mediados del siglo XIX ya están los naturalistas como Charles Darwin, que no son científicos, que no son filósofos. Ya no se ya lograron deshacerse de la palabrita, ya son naturalistas. Humboldt y Darwin son los dos grandes naturalistas. Linneo, ya no son filósofos, porque saben que están haciendo algo totalmente distinto. La transición durante la Ilustración, con la llegada de la Ilustración y la Revolución Científica, la necesidad de clasificar a los expertos se intensificó y se les empezó a llamar científicos. El cambio definitivo se consolidó en el siglo XIX. La ciencia dejó de ser un pasatiempo de nobles o filósofos para convertirse en una profesión regulada por universidades y academias. Así que el hecho de que se hayan llamado filósofos naturales, filósofos experimentales y naturalistas es una forma de separarse de aquello que no había dado ningún servicio, ninguna utilidad, ningún conocimiento sólido durante 2000 años. Muchas gracias. Van a volverse a enojar conmigo, lo sé, pero ¿qué le hacemos?